Bueno, parte 3. Ahora, ¿cómo se configura en detalle un dominio? Entonces recuerden ustedes entonces las que yo les había mencionado aquí en una diapositiva anterior, que ustedes finalmente pueden configurar las siguientes cosas. Una, el SOA, que son los datos de contacto, Start of Authority. Aquí ustedes colocan el NS. Ah, perdón, aquí colocan los datos de contacto. En el mismo SOA también colocan el NS autorizado. Y una vez ustedes entren a ese NS, ya dentro, esto es dentro del NS, colocan los detalles contenidos en el DNS, registros de tipo A, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en esencia son estas tres conjuntos de cosas las que pueden configurar, ¿sí? Ahora, en detalle, digamos, cuál es la receta, cuál sería la receta, ¿sí? Entonces, la receta sería receta, con base en esto. Entonces, primero, configurar el SOA, que son los datos de contacto, directiva de privacidad, antirrobo, etcétera, ¿sí? Segundo, configurar el NS, decidir si el NS autorizado estará, virgen, estará en el proveedor del dominio o en el hosting, ¿sí? La tercera cosa es configurar los detalles dentro, porque recuerden ustedes que hay unos NS autorizados que están en el dominio, que uno le dice, oiga, cuando alguien le pregunte, váyase a los servidores del dominio. Y otra es, cuando alguien le pregunte, váyase a los servidores NS del hosting. El hosting puede ser HostGator o lo que sea. Y ese proveedor de hosting le proporciona unos servidores de NS y usted puede configurar los detalles de ese dominio ahí en ese dominio del hosting, que fue lo que les mencioné acá, que eran las dos opciones, ¿no? O configurarlo en el registrador o registro, o en el registro, en alguna de las dos infraestructuras, el que la proporcione, o configurarlo en el hosting. ¿Sí? Son estas dos opciones, o en el registrador registro o en el hosting. ¿Sí? Alguna de las dos opciones. Ay, perdón, acá dice, aquí está mal esta parte, debería decir hosting, perdón. Hosting. Por el proveedor del hosting. Se configura como un servidor suministrado por el hosting. Esto está mal, está en un tutorial anterior, me equivoqué acá en este pedazo. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Entonces, bueno, estamos en la receta. Entonces, una vez ustedes deciden en dónde va a estar el NS, que va a estar, mucha gente lo hace en el hosting. Pues si ya lo hicieron en el hosting, ya toca dejarlo así, pues para no ponerse a voltear. Pero si en el futuro tienen la posibilidad de decir, yo les recomiendo inclínense o prefieran configurarlo en el proveedor del dominio, porque separan los huevos y, como les mencioné acá, no meten los huevos en un solo cesto. O sea, el de hosting tiene el problema de que mete todos los huevos en un solo cesto. El otro, por lo menos separa las cosas de tal forma que si se cae el hosting, no se daña la resolución del dominio. Por eso yo les recomiendo en el futuro, si pueden elegir, escojan colocar los detalles del dominio en el proveedor, en el panel de control del proveedor del dominio, no en el hosting. ¿Listo? Pero bueno, si ya está así, pues ya toca dejarlo así ya, por practicidad. Entonces, bueno, no se confundan en lo siguiente. Una cosa es que ustedes configuren en el proveedor del dominio el NS. Eso es un detalle. Pero si ustedes configuran el NS en el proveedor del dominio, ese NS tiene que apuntar a los servidores que les suministra el proveedor del dominio. Si ustedes configuran estos detalles en el panel de control del dominio, pero el NS está apuntando por fuera, este paso 3 no les sirve para nada. ¿Sí? O sea, el paso 3 no les sirve para nada. El paso 3 no les sirve para nada si los NS que ustedes configuraron están yendo a otra parte. ¿Sí? O sea, estos dos tienen que coincidir en el mismo servidor. Porque acuérdense que ustedes lo pueden configurar esto también en el servidor del hosting y también en el servidor del cPanel. Pero esos dos tienen que coincidir. O sea, donde ustedes configuren el segundo, tienen que configurar también el tercero. Eh, porque, o sea, los detalles, no tiene sentido que ustedes configuren los detalles. Por ejemplo, en el cPanel, en el panel de control del hosting, si el NS apunta al dominio. Perdón, a un servidor NS del dominio. A un servidor NS del proveedor del dominio. ¿Sí? Y no tiene sentido que ustedes configuren los detalles del NS dentro del panel de control del proveedor del dominio si el NS está apuntando al hosting. ¿Sí?
todo tiene que ser consistente, porque eso es un error muy común, ¿no? Eso es un error muy común, que este lo apunto al hosting, pero resulta que esos detalles los configuro en el panel del registrador del dominio. Pues no, pues eso no tiene sentido. Igual nadie va a consultar el 3, nadie va a consultar los detalles acá porque todo el mundo espera es encontrarlos en el hosting, por ejemplo. Entonces todo tiene que ser consistente dentro del respectivo NS. Yo recomendaría que todo se hiciera dentro del panel del dominio, pero pues depende de lo que les haya suministrado el cliente, o de lo que ustedes, o de lo que les haya suministrado la respectiva empresa. Entonces vamos a anotar aquí 2, nota 2 y 3 deben ser consistentes, ¿sí? Configurados en un no en un solo sitio, sino apuntando, no, haciendo referencia, sí, configurados deben ser consistentes, es decir, no, entonces redactémoslo distinto, es decir, 3 se debe hacer en el NS autorizado, cualquiera que sea, ¿sí? O sea, no es que ustedes autoricen uno en el hosting y luego lo configuren en el panel del registrador, no, tiene que ser el mismo, ¿sí? No es que apunte, aquí no, aquí el apuntamiento realmente, el apuntamiento siempre se hace en el panel del dominio, o sea, esta primera parte siempre necesariamente se va a hacer en el panel del dominio, en el panel del proveedor del dominio. Esta configuración también se hace en el panel del dominio. Lo que pasa es que, o sea, ¿en dónde se configura? Esto se configura siempre en el dominio, en el proveedor del dominio. Lo que pasa es que el detalle de a dónde se apunta, ese valor puede ser cualquiera, puede ser o el mismo proveedor del dominio o el hosting. Y el tercero es el que depende de cuál fue el resultado de 2. 2 se configura, siempre 2 se configura en el proveedor del dominio. Pero de acuerdo a la configuración que tenga 2, ya sabemos dónde se configuró en el proveedor del dominio. Pero qué se configuró, a dónde se configuró, es lo que va a determinar en dónde configuran ustedes los detalles, que es el punto 3. Sí, dale, dime. No, pregúntame, Sallicita. Pero no solamente consistentes, deben configurarse dentro del NS del hosting. O sea, si los configuraste en el hosting, o sea, recuerden ustedes. Exacto, el diccionario, o sea, exacto, el diccionario, este le vamos a colocar el NS o diccionario. Pues yo uso la palabra diccionario porque me encanta asociarlo a un diccionario. Tal cual, si los datos son los del proveedor, si este DNS o diccionario está apuntando a los servidores suministrados por el proveedor del dominio, que uno tiene la opción de no usarlos, si uno decide sí usarlos, entonces acá los detalles sí los configura dentro del mismo panel del dominio. El dominio lo que le regalan a uno es, algunos proveedores de dominio le regalan a uno el servicio de DNS o diccionario. ¿Sí? En el caso del hosting, pues uno lo está pagando, de todas formas uno paga y eso pues es parte de lo que ellos prestan, los del hosting. En ambos casos uno podría decir que es un servicio obligatorio adicional. Lo que pasa es que ninguno de los dos documenta que esté obligado a ello. Ninguno de los dos lo documenta. De pronto es más fácil cambiar de uno que de otro. Pero realmente lo importante, el mensaje importante acá es, estas dos cosas se configuran siempre en el panel del registrador. Pero este valor del diccionario, ¿a dónde apunta? Puedes apuntar al hosting. Y si apunta al hosting, entonces el 3 se tiene que configurar en el hosting. Si este valor apunta, estamos hablando de apuntar, no en dónde lo configuro. En dónde lo configuro siempre es el registro, el panel de control del registro del dominio. Pero cuando lo configure, si apunta a los mismos servidores del dominio, entonces ahora sí, este 3 ahora sí se configura dentro del dominio. Por eso las 2 y 3. Si el hosting, exactamente, si el hosting apunta a un, si el NS apunta a un hosting externo, este 3 se configura en el hosting externo, tal cual. Entonces
2 y 3 deben ser consistentes, es decir, 3 se debe hacer en el DNS autorizado. El siguiente punto entonces ahora es saber, bueno, ¿y qué más? Y en detalle los registros. Entonces, en detalle los registros, ¿qué son? Que los registros de tipo A, registros de tipo A, registros de tipo A, tienen la IP, se sugiere empezar por pepito.com y www.pepito.com, que apuntan, que apuntarán a la IP del hosting. ¿Listo? No, que apuntarán no, que hay que apuntarlos, que se deben apuntar a la IP del hosting. Siguiente, los registros CNAME son como alias que uno puede configurar para que apunten a algo más específico, a algo que apunten a otro dominio y no necesariamente a una IP, a otro subdominio. No necesariamente a una IP. Uno puede decir, por ejemplo, que un CNAME apunte a que un CNAME llamado www, por ejemplo estos dos generalmente son el mismo. Entonces uno, en lugar de apuntar a un registro de tipo A que tenga IP en ambos, uno puede decir que en lugar de que vaya a una IP específica, pues más bien que vaya a que el www.pepito.com vaya a pepito.com, ¿sí? Entonces, y eso lo hace con un CNAME, ya no tener que hacerlo directamente a través de la IP, sino, por ejemplo, si uno quiere apuntar un dominio, exactamente un dominio a otro que ya exista desde antes, uno podría hacer eso, uno podría hacer eso, sí. Uno podría apuntar los CNAMEs a los dominios. Ahora, lo que hay que definir acá es que creo que los CNAMEs no van a, creo que los CNAMEs no permiten, hay que revisar si los CNAMEs permiten un subdominio por fuera del mismo dominio. O sea, hay que revisar si los CNAMEs permiten vamos a mostrarlo aquí en detalle. Vamos a verlo aquí en este tutorial de una vez y salimos todos de la duda. Los CNAMEs, los respectivos CNAMEs, acá esto está excesivamente lento, debe ser que, fíjense por ejemplo que cuando las cosas están tan lentas es un problema de resolución, que estaba muy lento el DNS o se había olvidado de eso, de la información que tenía, y por eso estaba tan lenta la resolución. Ese momento de demora es por el momento de resolver el dominio, cuando decía looking for tal dominio. Entonces ahora yo voy a entrar aquí, vamos a ver si me acuerdo de cuál es mi contraseña. Ahí parece que está ingresando, vamos a ver, sí, parece que sí ingresó. Entonces pregunta bobadas, que continúe. Estas son preguntas del protocolo, que si está seguro de la seguridad y bla bla bla. Entonces vamos a tomar aquí uno de los dominios, un dominio en específico, un ejemplo cualquiera. Yo estoy en el panel, aquí yo estoy en el panel de control del respectivo dominio. Aquí donde dice administración de DNS es, como les decía, donde yo configuro los respectivos, perdón, antes de eso, antes de venir acá, aquí hay que configurar los detalles de servidores de nombre, o sea, los NS autorizados. Entonces los NS autorizados que yo tengo acá están en este mismo panel de control, o sea, los puedo configurar acá mismo. Si yo le hubiera puesto los de mi hosting, pues me tocaría irme a mi hosting, y ya lo que yo haga acá en gestionar DNS ya no tiene sentido si estos servidores de nombre van a otra parte. Como están aquí adentro, entonces sí tiene sentido lo que voy a hacer a continuación, que es empezar a colocar los detalles. Porque si estuvieran por fuera, yo puedo escribir acá lo que quiera, pero igual nadie me va a parar bolas, porque igual esto no sería una autoridad. Entonces, esto es autoridad, este panel de control es autoridad para el SOA. Para que aquí estén, yo coloco acá mis detalles de contacto, quién soy yo, etcétera, mi dirección, todas las cosas, mi teléfono.
Pero eso no significa que este mismo panel obligatoriamente tenga que ser el DNS, que esta infraestructura tenga que ser la del DNS, son cosas distintas. Lo que pasa es que yo sí le autorizo a que esta infraestructura fuera el DNS y por lo tanto lo autorizo, por lo tanto la detallo acá, ¿sí? Pero si yo coloco otro DNS, pues ya simplemente no, pues será en donde caiga. Entonces, bueno, los CNAMEs, vamos a configurar acá los CNAMEs, serían, fíjense ustedes, cuando uno va a colocar aquí un CNAME, acá los CNAMEs, sí, aquí permite que el CNAME sea o un subdominio del mismo, o que sea un fully qualified name, que apuntaría a otro dominio. Sí permite entonces el CNAME apuntar a cualquier otro. Sí, este de TTL es el que les contaba, el TTL es el tiempo de refrescar, o sea, un computador que consulte esto en este instante tiene que refrescarlo cuando pasen más de 14.400 segundos, que son 4 horas. ¿Sí? Después de 4 horas tiene que refrescar lo que consulte en este instante. Sí. Entonces uno podría apuntar acá a otro dominio que sea gemelo, que sea amigo del otro. Acá en este. Y acá le coloca, por ejemplo, qué sé yo, geminis.com.elexperimento.com, entonces que esto vaya geminis.com.co, ¿sí? O www. O por ejemplo asterisco, si es asterisco es que todo lo que si es asterisco es todo lo que sea subdominio de este, entonces se va para este fully qualified domain name, para este destino, que se especifica en forma de lo que se llama un fully qualified domain name, o sea, un dominio completo, pues con todas las especificaciones que se necesiten. Entonces depende el tiempo en el cual ocurre eso. Bueno, hay una ventaja de colocarlo de colocar los NS en los hostings, es que a veces en los hostings uno puede colocarlo en resolución de segundos, los TTL, los tiempos para actualizar. Uno puede colocarle 300 segundos, que son 5 minutos. Los servidores de dominio a veces permiten mínimo, por ejemplo, 4 horas, mínimo de 4 horas, porque se supone que es más estable, ¿no? De todas formas, yo recomiendo, a pesar de esa pequeña limitación, que es muy pequeña, yo sigo recomendando colocar unas 4 horas, 14.400 en el TTL del cPanel del dominio, si uno lo configura ahí, ¿no? Bueno, las otras cosas, bueno, yo les estaba contando en detalle los registros, ¿no? Entonces, ese es el CNAME, otros son recuerden que todo lo que les he dicho acá, CNAME A, registro de tipo A, también tiene que configurarse en el respectivo hosting, en el sentido, ya no hablando de DNS, sino que haya un servicio en alguna parte en el hosting que les reciba esta dirección. Si ustedes apuntan a algo de tipo A, entonces debe haber un subdominio en el hosting que les reciba a una carpeta específica, que por ejemplo www.pepito.com, que apunte a una carpeta específica, o los respectivos CNAMEs, o la raíz, o lo que sea. Pero hay que configurar que algún hosting sepa qué hacer cuando yo le mando ese dominio. ¿Por qué? Porque puede haber muchos dominios que apunten al mismo servidor, y entonces el servidor tiene que saber qué hacer con cada dominio y subdominio, qué debe exactamente hacer, a qué carpeta ir, qué mostrar, qué hacer y qué puerto mostrar, etcétera. Todo eso se debe configurar en el respectivo hosting. No, es equivocado decir que aquí en este momento estamos hablando de archivos o carpetas. Aquí estamos hablando de configurar los dominios en el panel de control del dominio, que esto no tiene nada que ver con archivos o carpetas, absolutamente nada que ver. Aquí estamos hablando de los dominios, de configurar los dominios y subdominios, o sea, los servicios en el proveedor del dominio. Lo que yo estoy diciendo es que aparte, independientemente, olvidándose uno de esto, al hosting no le importa si es un registro de CNAME o es un registro de tipo A, ya no le importa de dónde provino. Lo que le importa es que alguien está buscando entrar a ese servidor buscando el recurso con tal nombre, pepito.com o los alias que hay en CNAME. Ya, al hosting ya no le importa si es un CNAME o si es un registro de tipo A, no le importa. Lo que le importa al servidor es decir, bueno, cuando alguien me pida el recurso llamado www.pepito.com, entonces yo le muestro tal carpeta. Para el caso en el que sea un registro, pues un servicio web. Si es un servicio, ya ahora aparte, otro tema aparte, pasando a otro tema aparte, en el caso de los correos, MX,
Entonces también se configuran también en el servidor, en el DNS del proveedor del dominio, y también se configuran aparte en el hosting. Sí, pero acá en este nivel no estamos hablando de nada de carpetas ni nada. Eso es un comentario que yo les digo. Recuerden que en el hosting también lo tienen que configurar. ¿Sí? Pero no es que acá haya que configurar nada de carpetas, porque además no tiene sentido. Lo único que yo estoy haciendo es, no tiene sentido acá hablar de nada de carpetas ni nada de eso. No tiene sentido, porque simplemente estamos diciéndole, cuando la gente en el mundo, en la red en general, por fuera, en la India, habla de pepito.com, ¿a dónde va? A la IP 200.5.14.15.2. Listo, entonces se va para allá. Hasta ahí le concierne a la sección de administración de dominios. Hasta ahí. De ahí para adelante, lo que digo es que tienen que configurar en su hosting que de ahí para adelante el hosting sepa cómo reaccionar a través de mostrar una carpeta o de hacer lo que tenga que hacer. ¿Vale? Saludos pues. Y corto.